Son las 7:35. Damos la bienvenida a la antropóloga Gabriela El Juri. Ella tiene un PhD en Sociedad y Cultura. Gabriela, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo llegamos a este punto clave del proceso electoral de Ecuador, punto en el cual se ha cerrado ya la posibilidad de inscribir candidaturas hacia las 18 horas del día de ayer. ¿Cuáles son sus principales comentarios y observaciones sobre este proceso? Buenos días, Gustavo, buenos días, Rosana, y a todas las personas que nos escuchan en su prestigioso medio de comunicación. Agradecerles por la invitación. Yo creo que vamos a elecciones seccionales en unas condiciones muy particulares. Hace unas semanas, el expresidente de la República, Osvaldo Hurtado, se refería al gobierno actual como una criptodictadura, como una dictadura encubierta, ¿no? Yo diría que estamos en un contexto en el que estamos viviendo una especie de simulacro de democracia. Y en ese simulacro de democracia es que nos estamos enfrentando a las elecciones seccionales. ¿Y por qué digo simulacro de democracia? Porque existe una especie de fachada de un sistema democrático o de una democracia en términos formales. Es decir, celebramos elecciones periódicas, existen diferentes instituciones y poderes del Estado. Sin embargo, en la práctica, esos poderes, esas instituciones han perdido independencia y las elecciones, aunque existen, se realizan en una cancha inclinada a favor del oficialismo, sin que se cumplan garantías mínimas o que se haya o habiéndose intentado atacar esas garantías mínimas de pluralismo, de independencia, de seguridad jurídica que deben tener todos los procesos electorales. Creo que el contexto actual es un contexto, como digo, de un debilitamiento enorme de la democracia. La democracia en el Ecuador está en riesgo, entendiendo que las democracias hoy no son atacadas como eran atacadas con las dictaduras del siglo XX, sino que los regímenes dictatoriales hoy tienen nuevas rostros, nuevas caras. En ese contexto es que vamos a las elecciones seccionales. Creo que no es poco lo que se está jugando en estas elecciones, en temas de autonomía, de descentralización, de cómo los territorios definen su futuro, cómo definen las necesidades que ponen sobre la mesa, pero también en términos de cómo estas elecciones seccionales también ocurren en un contexto de concentración de poderes. También unas elecciones sui generis en los términos que usted ya lo ha señalado, Gustavo, y lo ha hecho también Rosana, una serie de alianzas que en otros momentos tal vez no hubiesen sido pensables o no poco tiempo atrás, ¿no? Entonces, son condiciones especiales en las que iremos a las urnas los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ahora, Gaby, otro tema que de alguna manera influye de manera importante y está influyendo, digamos, en este proceso electoral es todo ese cambio en el cronograma que se aprobó por parte del Consejo Nacional Electoral y que a la final se ratificó por la Corte Constitucional. Este proceso ha llevado a tomar decisiones en muchos casos apresuradas, que se han vuelto mucho más complejas en la medida en la que no tenemos organizaciones consolidadas, no tenemos partidos políticos consolidados. Entonces se ha avanzado en una búsqueda de alianzas que ya no entendemos cómo llegan a la final ciertos grupos a juntarse. Han llegado a la búsqueda de personajes que sean rostros conocidos, influyentes en algunos sectores, y esto a la final termina también afectando la democracia porque no se lleva un proceso coherente, no se lleva a cabo decisiones en el marco de ideologías establecidas, o por lo menos que éstas se respeten. Efectivamente, y eso tiene que ver con una serie de responsabilidades desde varias instancias. Por un lado, vivimos una crisis de los partidos políticos, de eso podemos hablar un poco más,
hay una crisis de representatividad, de creación de líderes, de formación de cuadros en los partidos políticos. La ciudadanía también tiene muchos reparos con esos partidos por todas esas debilidades, pero también hay que recordar que en el momento actual hay unos órganos de la función electoral que han cometido una serie de actos, de omisiones, que también han vuelto más complejo ese contexto electoral. Tenemos por un lado el cambio del calendario electoral, que ya lo conversamos en este medio en otros momentos, que hizo que los partidos, las organizaciones, los movimientos políticos tengan que reorganizarse. Este cambio de calendario electoral sin razones técnicas de fondo, sino eminentemente políticas, marcó también una línea en la que iban a actuar luego los partidos y los movimientos con ciertas prisas. Por otro lado, no olvidemos que también estos órganos de la función electoral, que deberían ser independientes, también han actuado en una serie y también órganos de la función judicial, en la suspensión de partidos políticos o de movimientos y actores políticos, sobre todo de actores que ejercían como autoridad y que eran potenciales candidatos a ser reelectos. Entonces, esa suspensión de partidos y movimientos políticos, el inhabilitar a ciertos candidatos, también generó un ambiente, un clima en que estos partidos y movimientos debieron ir reorganizándose en función de esa nueva coyuntura, ¿no? De esa coyuntura que plantearon los propios órganos de la función electoral. Yo creo que las alianzas electorales o las alianzas políticas que estamos viviendo deben ser leídas desde diversas aristas. No es simple esa lectura. Por un lado, si bien se aspira a que existan alianzas programáticas con ejes claros en función de país, lo que tenemos son alianzas, y no es la primera vez, que muchas veces son coyunturales, cortoplacistas, sin planes y ejes estratégicos claros, y que finalmente, una vez pasadas las elecciones, se rompen esas alianzas, ¿no? Existe una especie de tendencia al pragmatismo electoral que no considera las distancias ideológicas entre movimientos y partidos. En una época, además, donde los partidos y las distancias, más bien dicho, las distancias ideológicas se han desdibujado entre la cantidad de partidos y movimientos que tenemos. También estamos viendo que las alianzas locales en estos procesos seccionales no responden necesariamente a pactos de largo plazo a nivel nacional. Entonces, son alianzas muy coyunturales en función de las realidades de actores políticos, de movimientos a nivel local, pero no vemos que eso se refleje en un pacto a nivel nacional entre esas organizaciones políticas. Sabemos, y tampoco es una novedad hoy, que hay partidos que se les llama partidos de alquiler, partidos de papel, que no han formado cuadros propios, que no han formado liderazgos propios y que lo que están es a servicio de candidatos, de personas, de intereses políticos de muy diverso espectro ideológico. Esto por un lado, y es la preocupación que muchas veces y con sobradas razones tenemos la ciudadanía respecto a las alianzas, pero también hay que recordar algo más, y es lo que yo decía a un inicio. Estamos en un momento de debilitamiento de la democracia, de retroceso en temas de derechos, de alta concentración del poder, de una ola internacional de extrema derecha, pero también de eliminación de derechos o antiderechos. Y también en ese contexto hay quienes consideramos, me incluyo, que hay alianzas que son necesarias en la coyuntura actual para hacer frente a ese contexto que consideramos como un anexo, como un atentado, como una amenaza a la democracia, una amenaza a los derechos sociales, ciudadanos de la naturaleza. En esa línea hay actores que han planteado la necesidad de una gran alianza, de un gran pacto desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Y eso implica abandonar largas históricas diferencias, luchas internas entre partidos y sectores sociales ubicados en este espectro ideológico. Lo que es importante es que exista allí una agenda común que se sustente en lo que han dicho varios actores, unos mínimos programáticos compartidos. Eso es lo que deberíamos estar atentos, de que existan esos mínimos programáticos compartidos.
para ir ingresando en temas de ciudad. Revisemos quiénes son los candidatos, precandidatos, por supuesto, pues la definición final recién será, curiosamente, a 10 días de las elecciones. El 9 de noviembre ha dicho el Consejo Electoral. Pero quienes lograron inscribirse hasta ayer, esperamos no dejar a nadie fuera de la lista, pero son Paula Carrasco Carpio, ex prefecto de esta ciudad, quien corrió ya anteriormente para la alcaldía, Leonardo Morales Ordóñez, que ha estado visibilizándose sobre todo en oposición hacia quienes han estado administrando la ciudad en más de un capítulo, Juan Pablo Riquetti, otro crítico a través de las redes sociales sobre lo que sucede aquí en Cuenca, Pedro Palacios, ex alcalde, Juan Cristóbal Lloré, ex prefecto, Yacu Pérez Guartambel, de conocida trayectoria, y a Jessica Maribel Yambay por Pachacútiga. Ellos se suman Marcelo Cabrera y Juan Carlos Vega. ¿Cómo ve usted? ¿Qué sensación general le causan estos nombres, estas opciones, este espectro de ciudadanos que se pone a consideración de Cuenca? ¿Qué le dice también sobre la identidad política de los actores? Es un tema complejo, Gustavo. Primero tenemos actores que están como candidatos, usted lo ha dicho bien, todavía no sabremos cómo va la papeleta electoral. Entiendo que hasta el 9 de noviembre, si no estoy mal, después de que venga todo este proceso de análisis del ente correspondiente, de impugnaciones, de eventuales recursos frente al Tribunal Contencioso Electoral. Lo que vemos es que hay actores que indudablemente ya los conocemos, que ya ejercieron los cargos públicos, el caso, por ejemplo, de Pedro Palacios, de Marcelo Cabrera, que irían hacia el cargo que ya ejercieron con anterioridad, y otros actores como Juan Cristóbal Lloré, que ha estado ejerciendo una autoridad local, pero en la prefectura, y hoy va hacia la alcaldía, ¿no? Hay alianzas que se dan en el marco de lo que ya hemos señalado antes. Por un lado, estas alianzas posiblemente, ojalá no, sin ejes programáticos claros, pero también, por otro lado, estas alianzas que se dan en un contexto en el que los partidos y los movimientos debieron organizarse de manera muy rápida frente a este contexto que hemos planteado, que han configurado el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, seguimos teniendo una enorme cantidad de candidatos, ¿no? Y no solo en el Azuay, sino a nivel nacional. Leía que hay más de 230 organizaciones políticas entre partidos, movimientos a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Y este es un problema indudablemente, porque por un lado tenemos una fragmentación enorme, un voto disperso. Hemos visto en los últimos procesos electorales a nivel seccional autoridades que llegan con minorías, es decir, no tenemos ya unas autoridades que llegan con una legitimidad de una gran mayoría de votos, sino alcaldes, por ejemplo, que llegan a ser alcaldes con porcentajes de 16, 18, 21% de votantes. Y esto, sin lugar a dudas, genera problemas de legitimidad, de gobernabilidad, de representatividad. Por otra parte, en esa gran cantidad de candidatos, también los ciudadanos tenemos cada vez más problemas de conocer a profundidad cuáles son las propuestas de cada una de las candidaturas. Y obviamente también predominan intereses personales, una ausencia de ideologías, de doctrinas claras, en las que cada vez es más difícil ubicar cuál es el horizonte ideológico, político de los candidatos. Yo diría que más allá de preocuparme sobre esas candidaturas, esas alianzas, hemos señalado ya las preocupaciones que podríamos tener, es más bien saber cuáles van a ser las propuestas de esos candidatos frente a temas centrales. Y yo creo que en eso debemos insistir como ciudadanos, como ciudadanas, cuáles son los temas centrales hoy para Cuenca y el Azuay. Yo creo que para Cuenca es fundamental, por ejemplo, saber cuál es la postura de sus candidatos frente a temas como la democracia y la concentración de poderes. Creo que Cuenca, el Azuay, es un territorio que se ha caracterizado por tener valores democráticos.
pero también es una provincia y una ciudad que ha defendido constantemente, que tiene como necesidad imperiosa la autonomía, la descentralización, hacer frente a ese centralismo que ha sido la gran lacra que ha vivido nuestra provincia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura concreta, real, de nuestros candidatos en un contexto donde sabemos que hay acumulación de poderes y donde el gobierno nacional, el oficialismo, también se está disputando el manejo de los territorios? No, no es poco lo que está en juego. Lo oíamos el otro día al ministro Reinberg hacer referencia de que es necesario, lo cual no comparto, que es necesario que las autoridades seccionales estén alineadas con el oficialismo. Incluso lo decía de una manera amenazante, de cierta manera, eso es fundamental para encaminar proyectos y recursos a los territorios. Esto es una barbaridad en un proceso en un Estado que se considera democrático, ¿no? Entonces, frente a esa preocupación, ¿cuál es la postura de los candidatos a la prefectura, a la alcaldía, a los consejos cantonales? Van a tener una postura firme frente a la concentración de poderes, frente al respeto de la democracia, van a tener una postura firme de defensa de la autonomía, de la descentralización, que, insisto, es una urgencia y una aspiración de la SUAY y de Cuenca, pero que eso debemos escucharles a los candidatos. Hay otros temas que son fundamentales. ¿Cuál va a ser la postura de estos candidatos frente a la defensa del agua, que creo personalmente es el gran pacto social de Cuenca y de la SUAY? Entonces, los azuayos, los cuencanos, de manera reiterada, hemos afirmado nuestra voluntad de defender los páramos, las zonas de recarga hídrica, de la amenaza minera. Hace un año, pues estamos próximos a cumplir un año de ese gran quinto río de Cuenca, reiteramos esa voluntad ciudadana de manera multitudinaria. Logramos parar los intereses extractivistas por un momento de parte del Estado central, de las empresas mineras, pero no están solucionados los temas. En Quimsacocha, por ejemplo, todavía están vigentes las concesiones mineras, al igual que en el resto de páramos del Cantón Cuenca. ¿Cuál va a ser la postura de los candidatos frente a esos intereses extractivistas, frente a las exigencias que deben hacer al gobierno central y frente a las decisiones y a los actos que también deben tomar desde las instancias locales? ¿Qué va a pasar en temas, insisto, de descentralización, de autonomía? También, ¿cómo recuperamos el valor de la ética y de la ética en la política y el manejo de la cosa pública, que había sido algo que nos había caracterizado también a los cuencanos? ¿Cómo se va a repensar esos lemas que tenemos Cuenca de ciudad artesanal, ciudad patrimonial, enclave cultural, ciudad universitaria? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las propuestas, insisto, concretas de los candidatos en esas líneas? En temas de planificación urbana y de planificación territorial, hoy Cuenca vive problemas gravísimos de gentrificación, de especulación inmobiliaria, de uso del suelo. ¿Qué van a hacer? ¿Y quién va a definir el destino de la ciudad? Cuenca está en un peligroso punto de quiebre, Cuenca, que tiene que llevar a muchas reflexiones. Y quisiera preguntarle a usted qué tan intensa piensa puede ser a lo largo de este proceso electoral la sombra del exalcalde Cristian Zamora, quien tenía aspiraciones de proponerse como opción para continuar en el cargo tras los sucesos de carácter político que se dieron, su pérdida de los derechos electorales, derechos democráticos del exalcalde. Se dieron otros temas relacionados con su salud. ¿Cómo ve usted esta situación? El exalcalde, hasta donde entendemos, auspicia la candidatura de Juan Cristóbal Lloret. Yo creo que el caso de la candidatura de Juan Cristóbal Lloret es particular, porque podría, por un lado, tener este peso que implica siempre las reelecciones, ¿no? Aunque vaya hacia otro tipo de cargo, ya no será la prefectura, sino hacia la alcaldía. Yo no sé qué tanto peso va a tener la figura del ex alcalde Zamora, del alcalde suspendido, y eso dependerá mucho de qué tanto intervenga el propio alcalde en el proceso electoral.
que tanto intervenga públicamente. Yo creería que posiblemente eso no ocurra. Hemos visto que por situaciones de salud más bien ha habido algunas semanas de silencio por parte de esa autoridad. Y digo que va a depender de eso porque en este momento de crisis de partidos lo que hay es liderazgos personales. Entonces, lo que hay en el caso del alcalde Zamora es un liderazgo personal más que de un partido. Entonces, dependerá mucho de lo que el alcalde, el exalcalde o el alcalde suspendido, la manera en que intervenga en el proceso electoral, que además la campaña es de un tiempo muy corto. Yo creo que en el caso de Juan Cristóbal Lloret posiblemente podrá pesar mucho más el balance sobre su propia gestión al frente de la prefectura y sobre todo su filiación al movimiento, al partido de la Revolución Ciudadana, su pasado en el correísmo, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto solo favorece a los dos grandes movimientos políticos, se sigue trabajando especialmente desde el oficialismo en esta polarización. Si bien hay este surgimiento del antinovoísmo que usted señalaba en un inicio, también sigue habiendo secuelas de un anticorreísmo y un interés del propio oficialismo de manejar ese discurso porque le es útil, ¿no? Veíamos este video que promocionó hace unos días el secretario Neira. Hay un interés de mantener vivo ese debate. Entonces yo creo que posiblemente esa situación será el peso sobre la candidatura de Lloret más que el propio respaldo del alcalde Zamora. Además, recordemos que el alcalde Zamora también tiene respaldo en la ciudad, no sé en cuanto a encuestas, pero era un alcalde, era una de las autoridades locales en el país que posiblemente, o era potencialmente, hubiesen sido reelectos. Creería, Gustavo, que por ahí va, que es complejo analizar esa candidatura, posiblemente lo que pesará más los antecedentes correístas, las actuaciones que en su momento, o los pronunciamientos que en su momento tuvo el exprefecto Lloret sobre temas del agua, de minería, cuando ejercía otros cargos. Ahora, Gaby, en este contexto y tal como se ve el panorama electoral de cara al mes de noviembre, al menos aquí en Cuenca, en la provincia de la Suay, se puede pensar en que se romperá la polarización novoísmo-correísmo en este caso. ¿Hay la posibilidad en el marco de estos candidatos de una tercera vía o una alternativa que permite efectivamente romper con esta polarización que ha venido imperando ya por varios años? Yo creo que hay posibilidades en el país de romper esta polarización. No será fácil porque, digo, la polarización sí interesa a dos movimientos en particular, es decir, tanto al correísmo como al novoísmo les es útil esa polarización. Al país no les es útil, para el país les dañina esa polarización. Sin embargo, yo creo que las actuales alianzas, la situación del propio Partido de la Revolución Ciudadana, de alguna manera plantea una circunstancia que hace que esa polarización se debilite. Pero sobre todo se está debilitando en la medida en que el novoísmo era una alternativa finalmente al correísmo, si bien el presidente Novoa en un inicio, en la primera campaña, plantea un discurso de no polarización. Después lo que hace es más bien acoger ese discurso y más bien utilizarlo a su favor. Y ese anticorreísmo, yo creería que de alguna manera fue el motor que permitió la reelección la segunda elección del presidente Noboa. Ahora, en Cuenca creo que sí hay particularidades que no podrían extenderse tal vez al resto del país. En Cuenca, decía antes, todavía hay valores democráticos que son importantes. Todavía creo que hay una defensa de la ética en la política. Y hay algo fundamental. Cuenca todavía es una ciudad capaz de unirse en la diversidad en función de intereses comunes. El Quinto Río de Cuenca fue una muestra de aquello. Entonces, cuando hace un año vemos esas calles de Cuenca con más de 100.000 personas defendiendo el agua y separando por un momento las distancias políticas e ideológicas, yo creo que es una buena señal. Yo creo que Cuenca puede ser un espacio donde esa polarización, que repito, solo favorece a ciertos partidos políticos y es dañina para el país, pueda empezar a desmontarse.
Bien, quisiera pedirle un comentario final, pues el tiempo se nos agota. ¿Cómo ve usted a ese binomio del gobierno, Juan Carlos Vega para la alcaldía, Paolo Carpio para la prefectura de la SUAY? ¿Va a contribuir este binomio a ese propósito evidente del gobierno de, a través de estas elecciones seccionales, ganar mayor peso político en Ecuador? Es complejo, Gustavo. Yo no tengo una experticia en análisis de procesos electorales. Yo creería, en el caso del candidato a la prefectura, que se le conoce muy poco en la provincia. A Juan Carlos Vega se le ha conocido más por su actuación en el Ministerio de Finanzas y luego con la otra cartera del Estado. No estoy tan segura de qué tanto respaldo popular puedan tener, pero en condiciones actuales, con tantos partidos donde se dispersa el voto, todo es posible, ¿no? A mí me preocuparía no solo, en el caso de la candidatura de Juan Carlos Vega, sabemos que es una candidatura del oficialismo. Lo que deberíamos preocuparnos como ciudadanos es cuáles son esas posibles otras candidaturas que, sin aparecer bajo el ribrete de ADN, serán en su momento también serviles a los intereses del oficialismo. Creo que es todavía muy pronto para saber cuál es el potencial de esa candidatura ya a nivel electoral. Creo sí que la dispersión del voto por el número de candidatos hace que todo sea posible. Dependerá también de la calidad de la campaña. Gaby, quizás en este contexto, ¿considera usted que este porcentaje de aceptación que todavía tiene el presidente Noboa, su movimiento, su organización política, qué sé yo, de un 25-28% según las últimas encuestas, podría reflejarse aquí en Cuenca, en la provincia de la SUAY, en términos de votación y apoyo a sus candidatos, o la situación y la coyuntura es distinta? Una cosa es el apoyo y la aceptación que tiene el presidente de la República, y en lo local es muy difícil que esto se evidencie. Yo creo que es difícil. Primero recordemos que, Noboa gana las elecciones con importante porcentaje de aceptación en Cuenca, pero luego vienen otros procesos electorales. Y esos procesos electorales, como la consulta popular y el referéndum de noviembre, ahí hay un revés en los resultados del oficialismo. Y eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Es decir, ya no hubo ese apoyo importante de Cuenca al oficialismo y a la propuesta de Daniel Noboa. Creo que la defensa del agua y las acciones que no ha tomado el gobierno de manera concreta para revertir esa amenaza minera también pesa en ese sentido. Pero sobre todo yo insisto en esto, en lo que yo quisiera al menos creer, es que Cuenca es una ciudad que todavía reflexiona su voto y que no firma cartas en blanco. Es decir, sí, Cuenca le dio el apoyo a Noboa en las elecciones para presidente, pero luego frente a otros temas puestos sobre la mesa en el referéndum y en la consulta popular, no dio ese apoyo. Hay un tema fundamental. Cuenca ha defendido históricamente, es una urgencia para Cuenca y el SUAY, la descentralización y la autonomía. Y el gobierno ha dado señales claras, no solo desde la concentración de poder, sino también desde lo que el oficialismo ha planteado en la Asamblea respecto a leyes importantes en temas de descentralización, de que la descentralización no es interés del gobierno, sino más bien la concentración del poder en los territorios. Yo creo que Cuenca en eso esperaría que mantenga esa línea que ha tenido de defensa de la autonomía, de defensa de la descentralización, de lucha contra el centralismo en el país, pero también de defensa de principios democráticos mínimos. Bien. Y obviamente la defensa del agua en un contexto de un gobierno que ha dado señales clarísimas de respaldo al extractivismo minero. Recordemos que Cuenca no solo defiende Quimsacocha tampoco es un tema solucionado. Gustavo lo ha dicho en varias ocasiones, lo conoce muy bien, pero no es solo Quimsacocha, es todas las zonas de recarga hídrica del cantón, recordando además la defensa que hacemos los cuencanos de nuestras instituciones. 46.000 hectáreas del cantón Cuenca concesionadas, lo dice todo. Exactamente, yo creo y quisiera aprovechar, Gustavo, este momento. Estamos a un mes de cumplir un año de ese gran quinto río de Cuenca. Yo creo que los cuencanos, los azuayos, tenemos que estar alertas, firmes en aquello que decidimos en las urnas, aquello que hemos reiterado,
de manera masiva porque los problemas no están solucionados. Es decir, ese quinto río de Cuenca logró frenar los intereses extractivistas, las concesiones mineras, como usted ha manifestado, se mantienen y Cuenca ya decidió qué es lo que aspira para su desarrollo, para las actuales y futuras generaciones. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un buen día. Han escuchado a la doctora Gabriela El Juri, antropóloga, académica, experta en sociedad y cultura. Son las 8 horas.